En cierta ocasión se suscitó una disputa entre los apóstoles acerca de quién sería el mayor entre ellos en el reino de Dios. Jesucristo, al notar esta disputa acalorada entre sus apóstoles, les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y a los que tienen autoridad sobre ellas se les llama benefactores. Ustedes, sin embargo, no han de ser así. Antes, el que sea mayor entre ustedes, hágase como el más pequeño, y el que actúe como el más principal, hágase como el que les sirve a los demás. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se reclina a la mesa o el que ministra? ¿No es el que se reclina a la mesa? Mas yo estoy en medio de ustedes como el servidor de ustedes, como el que ministra. Estas aclaraciones de cómo debe ser el comportamiento, sobre todo en cuanto a los apóstoles, porque en ese tiempo los principales seguidores de Jesús eran los apóstoles, y de hecho con ellos hizo un pacto. Allí mismo en el libro que escribió, Evangelio que escribió Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 29, dice Jesús el Cristo a sus apóstoles: yo hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para un reino. Todos sabemos que ese es el reino prometido, en el cual Jesucristo reinará sobre de la tierra durante 1000 años, según el libro de Revelación capítulo 20, escrito por el apóstol Juan. Ese pacto que hace Jesús con sus apóstoles es el pacto de quienes van a ser reyes y sacerdotes con el Cristo, y que formarán la nueva Jerusalén. Ya no esa Jerusalén terrestre, que es la tierra santa, que conocemos hasta el día de hoy, como el pueblo, la tierra del pueblo de Israel. No, nos estamos refiriendo a la Jerusalén celestial, donde según el apóstol Juan, solo forman parte de ese reino para gobernar como reyes y sacerdotes desde el cielo 144,000 israelitas espirituales. Esto es un asunto muy importante, porque inclusive en ese mismo capítulo 20 se habla de 2 resurrecciones, según el libro de Revelación escrito por San Juan. Él nos aclara allí que hay 2 resurrecciones. La primera, en la cual Cristo viene y resucita a sus apóstoles y a los demás que formarán parte del reino de Dios. Mas sin embargo, no se completa el número de 144,000 escogidos para reyes y sacerdotes del reino de la Jerusalén celestial. Así que se nos dice que aún entre los que estamos vivos aquí en la tierra, en esta generación del fin, el final de este mundo o de este sistema de cosas, quedarán un resto fiel, de entre los cuales Jesús escoge a los que faltan para completar ese reino.
Así que esa primera resurrección pertenece a los que van a sentarse como reyes y sacerdotes en la Jerusalén celestial, en el reino de Dios. Estos no morirán jamás. Y hasta ahí las cosas están claras en lo que dice la Biblia. Pero debemos de analizar también lo que dice el apóstol Juan. Habrá una segunda resurrección. Pero antes de que haya esa segunda resurrección, cuando Cristo viene y forma la Jerusalén celestial, y después de la destrucción de este mundo, quedan una grande muchedumbre mundial de testigos del reino de Dios, que se llaman cristianos, o se hacen llamar cristianos. Y entonces Jesús, como ya había declarado que vendría a juzgar a los que quedaran vivos, entonces empieza a separar a las ovejas de las cabras, porque ya les había advertido que vendrían muchos en el nombre de Él y dirían que serían el Cristo, y vendrían como ladrones para despojar a los creyentes. Y sin embargo, Jesús aquí enfatiza que la única puerta por la cual pueden entrar las ovejas o los creyentes o los cristianos verdaderos es Él mismo. Jesucristo mismo es la puerta por la cual pueden entrar. Todo cualquier otro que diga que puede hacerlos entrar al reino de Dios es un falso, es un mentiroso, y es alguien que quiere entrar como ladrón. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, es muy importante saber qué es lo que pasará con esa grande muchedumbre mundial que también menciona el apóstol Juan en el libro de Revelación o Apocalipsis, donde dice que había una grande muchedumbre mundial de adoradores de Dios que aplaudían a Dios y decían, o tenían palmas en sus manos y decían que le debían la salvación a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Así que aquí es donde entra un asunto muy importante, cuando Jesús declaró, muchos de ustedes, refiriéndose a los cristianos, pero no solamente a los apóstoles, sino también a muchos cristianos de la grande muchedumbre mundial que quedarían vivos después del final de este sistema de cosas o destrucción de este mundo, que Jesús separa a las ovejas de las cabras. A esas ovejas les dice, aunque en aquel tiempo no existían, pero Jesucristo era un profeta y tenía en mente estas cosas, y refiriéndose a ellos dice de forma general, muchos de ustedes, refiriéndose a los cristianos, no morirán jamás. Entonces se entiende que cuando se forma el reino de Dios, esa grande muchedumbre mundial de gente de todas las naciones de la tierra, de toda lengua, de todo idioma, de toda tribu, que son creyentes, cristianos fieles, pasan vivos a través de la grande tribulación. Asómbrense, porque en estos recaerá el dicho que dijo el Señor Jesucristo, no morirán jamás, aparte de los apóstoles y de la Jerusalén celestial. Esto es tan controversial hoy día que muchos pastores que se hacen llamar enviados de Jesucristo
siguen proclamando que esa grande muchedumbre mundial será llevada al cielo en un arrebato. Sí, serán arrebatados, pero de la destrucción de este mundo. Pero no serán llevados al cielo, no. Los únicos escogidos que dice la palabra de Dios son los 144,000 escogidos llamados israelitas espirituales, que serán reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Entonces ya tenemos aquí una situación certera de cómo se van a suscitar las cosas, de cómo Jesucristo vendrá y hará cumplir estas palabras. Pero hay también en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan menciona que hay una segunda resurrección después de que terminen los 1000 años del reinado de Jesucristo, porque Jesucristo va a reinar 1000 años con la Jerusalén celestial sobre de esa grande muchedumbre mundial, a la cual instruirán completamente, porque dentro de esa grande muchedumbre mundial habrá muchos ministros, muchos siervos de Dios, que aunque fueron invitados a formar parte de la Jerusalén celestial, no fueron escogidos. Por eso dice la palabra de Dios, muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. Mas sin embargo sirven para instruir a los que quedan vivos, para hacer de toda la tierra durante ese milenio un paraíso perfecto, donde ellos también al término de los 1000 años alcanzarán la perfección humana, como Adán la tenía, como Eva la tenía. Y entonces viene el juicio final, viene otro juicio, menciona el apóstol Juan. En ese juicio habrá otra resurrección que el apóstol Juan llama la segunda resurrección. Asómbrense de esto, porque Jesucristo, o más bien no se asombren, porque Jesucristo dijo respecto a esto a sus discípulos cuando tenía a los apóstoles vivos en la tierra: no se maravillen de esto, porque habrá resurrección tanto de justos como de injustos. Entonces, al término de los 1000 años del Cristo, viene la resurrección de los justos y de los injustos. Y recordamos el pasaje en que la hermana de Lázaro, cuando Lázaro, antes de ser resucitado, llegó Jesucristo y le dijeron las hermanas de Lázaro: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto Lázaro, nuestro hermano. Entonces Jesús le dijo que Él era la resurrección y la vida, y que Lázaro volvería otra vez a vivir. Entonces una de las hermanas le dijo: sí, maestro, nosotros sabemos que en el juicio final, refiriéndose al juicio final de la segunda resurrección, en que habrá resurrección de vivos y muertos, Lázaro será resucitado. Entonces Jesús le dijo no, sino que lo iba a resucitar en ese momento, para que vieran que Él venía como enviado de Dios, y para darles a entender que tenía ese poder de parte de Dios, levantar a los muertos a la vida otra vez. Entonces, esta es la segunda resurrección, y esto es algo que
casi no se predica entre los ministros, entre los siervos de la palabra de Dios en todo el mundo. Pero es lo que dice la Biblia, la segunda resurrección. Entonces, dice allí el apóstol Juan que se hace el juicio de parte de Jesucristo con sus 144,000 reyes sobre de los vivos y de los muertos, sobre de los resucitados en el juicio final. Entonces, todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida, desgraciadamente será echado al lago de fuego y azufre, al lago de la destrucción eterna. Y entonces se forma un campamento con todos los creyentes resucitados en la segunda resurrección y los que nunca morirán, que pasaron vivos a través de la grande tribulación y que convivieron con el Cristo durante esos 1000 años para hacer de la tierra un paraíso, para alcanzar la perfección. Y entonces el diablo es soltado del abismo, porque el diablo fue echado al abismo durante 1000 años, los 1000 años del gobierno de Jesucristo, que actuó como Rey de reyes y Señor de señores, por disposición de Dios, como una herencia que merecía por su sacrificio, por su esfuerzo, y le dio las riendas del reino de Dios durante 1000 años. Entonces, después de esos 1000 años, Jesucristo entrega el poder a Dios. Eso no quiere decir que Jesucristo no siga teniendo las facultades de Rey de reyes y sacerdote celestial en la Jerusalén celestial, junto con sus 144,000 reyes y sacerdotes. Ellos tienen todo el poder para gobernar, pero ceden el poder, como debe de ser, al único Dios verdadero y todopoderoso. Esto nos da a tomar en cuenta que, como dijo Jesucristo en cierta ocasión, el Padre es mayor que yo. Y ahí lo vuelve a demostrar, que aún siendo Él nombrado junto con la Jerusalén celestial, reyes y sacerdotes, le entregan el poder a Dios y lo reconocen como el único Dios verdadero. Pero sucede que cuando Satanás es soltado, dice ahí el apóstol Juan en el capítulo 20, que muchos deciden seguir otra vez a Satanás el diablo. Y Satanás el diablo los vuelve a corromper, a extraviar. Y se lanzan todos hacia el campamento de los santos, del pueblo que se ha formado, de cristianos, sobre el cual gobierna Jesucristo, el reino de Dios, sus 144,000 reyes y sacerdotes. Y entonces desciende fuego del cielo y los devora a todos esos rebeldes, y son echados, Satanás es echado al lago de fuego y azufre también, de la destrucción eterna para siempre. Allí tenemos estas verdades espirituales y también carnales, en el sentido de que hay gente en la tierra que es gobernada por el reino de Dios, y como Adán y Eva son de carne y sangre. En cambio, los de la Jerusalén celestial ya tienen otra forma de vivir, que es la espiritual. Ya allí no entra la carne y la sangre, y ellos pues podrán ver a Dios, pero carne y sangre no pueden ver a Dios jamás. Entonces allí sigue valiendo este dicho:
la diferencia entre lo espiritual y la diferencia entre la carne y la sangre. Y el Espíritu Santo, según la medida que se le da a la humanidad terrestre, como se le dio a Adán y Eva, serán favorecidos en ese aspecto. Entonces no debemos olvidar estas cosas y debemos tenerlas en cuenta, porque estamos en la generación en la cual sucederán las cosas profetizadas para la destrucción de este mundo, en el cual Satanás gobierna por medio de los reyes humanos, los gobiernos humanos, y que han llevado a la tierra a un desastre completamente lleno de guerra, de hambre, de muerte, de pestes, de enfermedades y de mucha injusticia y violencia. Entonces estén atentos, hermanos, porque todo aquel que no tenga amor a los hermanos cristianos debe de recordar lo que dijo Jesucristo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí, entre ustedes. Así que mucho cuidado con odiar a los hermanos, con despreciarlos, con hacerlos menos porque son pobres, o por cualquier otra situación de enseñorearse porque se sientan que saben más que ellos. No. Ya lo dijo Jesucristo: el que sepa más entre ustedes debe servirle a los demás, no debe enseñorearse jamás. Así como lo hizo Jesucristo mismo, que les sirvió, les lavó los pies, les enseñó, y nunca se enseñoreó de ellos, sabiendo todo lo que sabía, y llegando a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que estas verdades bíblicas les sirvan a todos aquellos que las escuchen y logren alcanzar la salvación siguiendo los consejos que Dios nos da por medio de Jesucristo y que están escritos en la Biblia. Lean la Biblia, sigan sus consejos y sálvense, porque esa es la gracia de Dios para todos los que queremos salvarnos, los seguidores de Jesucristo, los cristianos. Obedecer y tener amor entre nosotros y reconocer a Jesucristo y reconocer a Dios el Padre como el único Dios todopoderoso eternamente. Que Dios les bendiga y nos bendiga a todos, y que estemos por siempre en la vida eterna, en el paraíso, en el futuro. Amén.